Las tensiones entre China y Estados Unidos se dispararon en la edición número 75 de la Asamblea General de Naciones Unidas. Donald Trump responsabilizó nuevamente a la nación asiática de expandir el coronavirus, mientras que China acusó al mandatario de propagar un virus político en la organización. 5 años después de que se desatara una de las más fuertes crisis migratorias de Europa que disparó las tensiones entre las naciones de la región, la Unión Europea presenta este miércoles su tan esperado pacto sobre migración y asilo. Ampliaremos esta noticia con nuestra corresponsal en Bruselas. Y el líder opositor ruso, Alexei Navalny, fue dado de alta tras permanecer más de un mes internado en un hospital de Berlín, Alemania, luego de haber sido envenenado con el agente nervioso Novichok en un hecho que puso a Rusia en el centro de las miradas por presuntamente estar detrás del ataque. Muy buenos días, bienvenidos a las noticias de France 24. Saludamos a toda nuestra audiencia, gracias por acompañarnos. Soy Santiago Aristia y comenzamos con información sobre la edición número 75 de la Asamblea General de Naciones Unidas, que en su primera jornada fue escenario de marcadas tensiones entre China y Estados Unidos, mientras que el secretario general del organismo, Antonio Guterres, hizo un llamado a la reflexión. Las potencias se lanzaron duros ataques en el inicio del encuentro. Donald Trump volvió a acusar a la nación asiática de expandir el coronavirus y de haber silenciado los primeros casos a fines del año pasado, por lo que instó a la ONU a que haga rendir cuentas a China. Por su parte, el embajador chino ante el organismo acusó al mandatario estadounidense de propagar un virus político en la organización y llamó además a incrementar la cooperación internacional para hacer frente a la pandemia. Y para analizar esta edición número 75 de la Asamblea General de Naciones Unidas y también los pronunciamientos que se dieron hasta el momento, nos acompaña desde Nueva York Antonella Martí. Ella es analista política. Antonella, muchísimas gracias por su presencia en France 24. Hablemos de dos pronunciamientos que generaron polémica, ¿verdad? Por un lado, el del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que acusó a los pueblos indígenas por los incendios en la Amazonía, y por otro, que si bien se dio al margen de la Asamblea, ¿no?, estuvo de la voz de Donald Trump ante periodistas, que defendió nuevamente su gestión de la pandemia de coronavirus cuando es el país más afectado del mundo. ¿Cómo interpreta usted estas declaraciones? Buenos días, Santiago. Sí, efectivamente, como lo decís, el día de ayer escuchamos las posturas que prácticamente se esperaban, ¿no?, respecto de los mandatarios que fueron oradores en este marco del aniversario número 75 de las Naciones Unidas. Vimos dos ramas claramente divididas, esta tensión de la que también hablabas al principio. Por un lado, escuchamos a estos dos mandatarios internacionales que claramente representan ese populismo de derechas, el corrosivo nacionalismo, muchas veces la soberbia. Ellos son, por supuesto, Bolsonaro y el presidente Donald Trump. Trump, por un lado, que pide y solicita a las Naciones Unidas que hagan rendir cuenta, ¿no?, a China por infectar al mundo con el coronavirus. Es un reclamo totalmente válido, absolutamente, pero cabe que nos preguntemos también qué se puede esperar, ¿no?, de las Naciones Unidas, un organismo que, de hecho, hoy día sigue llamando excelentísimo presidente a Nicolás Maduro, ¿no?, que sabemos bien lo que representa con su régimen a lo largo del hemisferio. Y por otro lado, vimos también el discurso del presidente Jair Bolsonaro de Brasil, dentro del ala también de estos populismos de derechas, quien también señaló, ¿no?, la responsabilidad de China en los sucesos de este año, y por otro lado dijo, y lo cito textualmente, que la libertad es el mayor activo de la humanidad. Eso sí, como siempre, Bolsonaro, sin mencionar que para él se trata de algunas libertades, ¿no?, que para él las libertades se dividen en tajos, y esto lo digo porque bien sabemos que no está a favor ni de la legalización de las drogas, también sabemos sus posturas claramente homofóbicas que dejan en evidencia el fuerte conservadurismo que carga este tinte de populismos de derecha, sin lugar a dudas, pero con posturas bastante controversiales ambos, y con, al menos por parte del presidente Jair Bolsonaro en el Brasil, donde recibió muchas críticas al respecto de su discurso en las Naciones Unidas. Antonella, nos queda poco tiempo, menos de un minuto, pero no quiero dejar de preguntarte cómo evalúas la participación de América Latina, ¿no? ¿Considerás que se dejan de lado en esta oportunidad ciertas tensiones regionales por el tema de la pandemia que unifica los problemas de la región?
Sin lugar a dudas, yo creo que sí se están dejando de lado ciertos aspectos que refieren a la coyuntura también del día a día de América Latina. Hemos visto también una jornada de este aniversario número 75 de las Naciones Unidas bastante eclipsado por esta tensión entre los Estados Unidos y China. China también, bueno, hemos visto el discurso encabezado por Xi Jinping, que está al mando de este régimen comunista chino, quien le dijo, ¿no?, al mundo que necesita solidaridad y confianza, y es un comentario, yo creo, que carga bastante sarcasmo, lo tenemos que decir. Recordemos que al comienzo de la pandemia el régimen chino escondió el COVID-19 desde el primer día y reprimió a los doctores que investigaban al virus en China, pero sí, efectivamente, Santiago. Antonella Martín, muchísimas gracias por estos minutos con France 24, ha sido un placer. Cambiamos de noticias porque a 5 años de que se desatara una de las más fuertes crisis migratorias de Europa que disparó, recordemos, las tensiones entre los países de la región, hoy la Unión Europea presenta su tan esperado pacto sobre migración y asilo. Tendremos reporte de nuestra corresponsal en Bruselas, Esther Herrera. La esperada propuesta de la reforma migratoria de la Unión Europea ya está aquí. La Comisión Europea hace escasos minutos que ha presentado su propuesta basada en 3 pilares principales. Primero, un refuerzo de las fronteras exteriores de la Unión Europea, en que la Guardia de Costeras y Fronteras Exteriores de la Unión Europea vigilará muchísimo más las costas de la Unión Europea para evitar la entrada irregular de migrantes. Por otra parte, se agilizarán los retornos de las personas que se considera que no tienen derecho a asilo, aceptando acuerdos, por ejemplo, con terceros países como países de la África subsahariana, pero también países de tránsito, como por ejemplo Turquía. Y finalmente, también no habrá cuotas obligatorias como hasta ahora. Se intentó hace 5 años una propuesta en que cada país europeo acogiera a varios refugiados o migrantes, pero es un sistema que no funcionó y finalmente se da por acabada esta propuesta, y finalmente habrá una propuesta que se considera de solidaridad a la carta o solidaridad flexible, en que un país de la Unión Europea que se encuentre bajo una gran presión migratoria podrá pedir ayuda al resto de países europeos, y estos podrán decidir si acogen a una cantidad determinada de refugiados o migrantes, o bien pueden ayudar agilizando los retornos de personas que no tienen derecho a asilo. Esta era una de las asignaturas pendientes de la Unión Europea, porque aproximadamente desde hace años un 30% de las personas que no tienen derecho a asilo son retornadas, pero el resto se queda de forma irregular en la Unión Europea, y la Unión Europea quiere acabar justamente con esto. Aún así, esta propuesta sobre todo trata de contentar a los países del este, Hungría, Polonia, que hasta ahora siempre se han negado a aceptar cualquier refugiado o migrante, pero también trata de ayudar a los países del sur, Italia, España o Grecia, que se encuentran bajo una presión migratoria, para que así puedan ser ayudados por el resto de países de la Unión Europea. Vamos ahora a Francia, que ampliará el permiso de paternidad de 14 a 28 días a partir de julio de 2021. Esta decisión se basa en un estudio que concluye que 14 días no son suficientes para crear un vínculo entre el bebé y su padre. Vamos a conocer más detalles sobre esta medida con Natalia Ruiz, periodista de France 24. Hola Natalia, contanos qué cambios introduce la nueva legislación y cómo se llega a ella. ¿Por qué el cambio? Sí, muy buenos días. Pues este es un anuncio que va a hacer el presidente Emmanuel Macron este miércoles, diciendo que efectivamente debería darse ese cambio a partir del mes de julio de 2021, pasando de 14 a 28 días. ¿Por qué este cambio? Bueno, hubo un reporte entregado por una comisión de expertos en infancia que fue entregado al Gobierno Nacional a comienzos de este mes, y este vino a sumarse también a otras voces que desde hace tiempo venían pidiendo que se ampliara aún más la licencia de paternidad. En ese reporte pues dicen la importancia de la relación entre padre e hijo, que debe comenzar desde el nacimiento y que además va a tener unas implicaciones a largo plazo en la vida del individuo. ¿Qué es lo que va a cambiar? Pues básicamente llega a 28 días, 3 de esos días son costeados por el empleador, algo que ya es el caso, pero lo que cambia es que los 25 siguientes días sí serán costeados por la Seguridad Social. Esto está estimado que va a costar al menos unos 500 millones de euros a la Seguridad Social cada año.
Lo que cambia también en esto es que el gobierno quiere que una parte de esa licencia sea obligatoria, porque en este reporte entregado por los expertos se dieron cuenta que el 70% de los padres no se toman solamente el 70%, perdón, se toman esta licencia, el resto no lo hacen. Esto tiene también que ver con el tipo de contrato que tenga la persona, si está en una situación precaria o no. Entonces quieren de alguna manera pues limitar estas desigualdades en el país y en la sociedad. Natalia, te cambio de temas porque se espera que en las próximas horas se den a conocer las conclusiones de la reunión, ¿no?, del Consejo de Defensa Sanitaria que convocó el presidente Emmanuel Macron respecto de nuevas medidas para contener un nuevo avance del coronavirus. ¿Se sabe algo ya al respecto? Bueno, lo que se sabe es que será Olivier Véran, el ministro de Salud, quien dé nuevas declaraciones a las 7 de la noche, hora local. Él todos los días da como este punto de resumen de cómo está la situación de la pandemia en el país, pero lo que se espera es que durante ese punto, cuando se dirija a la prensa el día de hoy, hable sobre nuevas restricciones que tendrán lugar aquí en París, porque este lunes hubo una reunión entre la alcaldesa de París, la Agencia Regional de Salud de Isla de Francia, que es el departamento que alberga la capital, y también el prefecto de policía, así que se esperan nuevas restricciones, entre ellas que no se venda más alcohol, por ejemplo, a partir de las 8 de la noche y menos de reuniones de menos de 10 personas. Habrá que esperar esta noche para saber cuál es el alcance total de todas estas medidas. Muchísimas gracias, Natalia Ruiz, por este completísimo reporte desde la capital francesa. Avanzamos con más noticias en France 24 porque el líder opositor ruso, Alexei Navalny, fue dado de alta luego de permanecer más de un mes ingresado en un hospital de Berlín, Alemania. Recordemos que el pasado 20 de agosto el líder opositor comenzó a sentirse mal en pleno vuelo y tuvieron que aterrizar de emergencia en la ciudad siberiana de Omsk. Después de su traslado a Alemania se pudo comprobar que había sido envenenado con el agente nervioso Novichok, algo que provocó una gran controversia con Rusia. Los detalles los tiene Álvaro Cordero. El líder opositor ruso Alexei Navalny fue dado de alta en Berlín. El político ha pasado más de un mes ingresado, de los que 24 días fueron en cuidados intensivos. Su llegada a Berlín se produjo en una condición muy delicada, a causa de un envenenamiento que fue confirmado por Alemania y del que todavía no se saben las consecuencias. Según el progreso del paciente y su estado actual, los médicos tratantes creen que es posible una recuperación completa. Sin embargo, es demasiado pronto para evaluar los posibles efectos a largo plazo de su grave envenenamiento. Navalny se empezó a encontrar mal el 20 de agosto, en pleno vuelo, algo que hizo aterrizar a su avión de emergencia en la ciudad siberiana de Omsk. Aunque las autoridades rusas negaron indicios de envenenamiento, posteriormente su círculo cercano pidió su traslado a Berlín, donde dio positivo por el agente nervioso Novichok, un potente veneno que le mantuvo en coma inducido durante semanas e hizo temer por su vida. Desde la Unión Europea condenaron los hechos e instaron a Rusia a investigarlos, pero desde el Kremlin niegan cualquier relación con lo sucedido. Morir en un hospital de Omsk y terminar en una morgue de Omsk donde se estableciera que la causa de la muerte era haber vivido lo suficiente, ese era el objetivo de este astuto plan. Putin me superó. Simplemente no se puede engañar así. Como resultado yo estuve 18 días en coma como un tonto, pero la provocación falló. Navalny ha sido una de las pocas amenazas políticas a las que Vladimir Putin ha tenido que enfrentarse en los últimos años, al intentar terminar con su hegemonía en el poder. Y a más de un mes de haber sido reelecto en unos comicios tildados de fraudulentos por la oposición y también por parte de la comunidad internacional y que desataron masivas protestas que dejaron miles de personas detenidas, el presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, juramentó hoy para su nuevo mandato. En una ceremonia denunciada como ilegítima por la oposición, Lukashenko tomó posesión del cargo que ocupa hace ya 26 años. El mandatario juró proteger las libertades de los ciudadanos, pero desde la oposición anunciaron nuevas protestas. Y al menos 380 ballenas murieron varadas en las costas de Tasmania, en el sur de Australia. Los socorristas creen que se trata del mayor número de ballenas encalladas que mueren de manera tan dramática en este país. Se calcula que unos 470 cetáceos quedaron varados y que cerca de 50 pudieron ser salvados, mientras que unos 30 permanecen todavía atrapados intentando sobrevivir. Las tareas de rescate llevan ya 2 días en estas aguas heladas. Con estas imágenes nos despedimos. Sigan en France 24 y en france24.com.